Potenciómetro, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se utiliza? Si nos podemos fijar, aquí tenemos distintos potenciómetros. Lo primero que nos fijamos es que los potenciómetros tienen 3 terminales. 1, 2 y 3. ¿Qué es el potenciómetro? El potenciómetro es una resistencia variable, lo que significa que vamos a variar su resistencia a medida que movemos la perilla. Si nos fijamos en el cuerpo del potenciómetro, vamos a ver de cuánto es este potenciómetro. Este en concreto es de 10K. Este, por ejemplo, es de 5K, lo que significa que es de 5000 ohms. Y este otro es de 500K, o sea, 500.000 ohms. Bien, el primer dato que tenemos que tener en cuenta es que este potenciómetro, que es de 10K ohmios, significa que entre la primera patita, empezando por la izquierda, y la última patita, vamos a tener la resistencia total. O sea que entre este punto y este vamos a tener los 10K. Y luego en la patita del medio, a razón de que movemos el potenciómetro, pues vamos a tener entre este punto del medio y cada una de las esquinas, vamos a tener a razón de en qué punto vamos a tener el potenciómetro. Aquí tenemos un potenciómetro de 10K ohmios. Vamos a poner nuestro tester en 20K ohmios. Y vemos que entre la primera patita de la izquierda y la última nos va a dar el total de resistencia que tiene el potenciómetro. En este caso es de 10K ohmios y nos da un aproximado a esos 10K ohmios. Vamos a poner la perilla en 0. Si medimos entre el primero y el último nos va a dar los 10K ohmios, más o menos el aproximado, pero entre la del medio y la de la izquierda nos da 0, ya que ahora mismo tenemos el potenciómetro a 0. Ahora, a medida que subimos el potenciómetro, debería de subir su resistencia. Vamos a colocar la perilla a la mitad. Ahí colocamos la perilla a la mitad. Y ahora nos debería de dar los 10 en las esquinas, y entre la patita del medio y esta de la izquierda nos tendría que dar un aproximado a la mitad. O sea, como es de 10K ohmios, nos tendría que dar 5. Bueno, nos da un poquito más porque está la perilla un poquito más desviada. Ahí ya la centré un poquito mejor. Y ahí nos da 5. Ahora, si ponemos la punta roja en el del medio y en este de la derecha, también nos da 5. O sea, es como si ahora mismo lo tuviéramos en divisor de voltaje. Desde el centro a la derecha nos daría 5K ohmios y desde el centro a la izquierda me daría otros 5K ohmios. Si lo ponemos en continuidad, tocamos ahí las puntas. Entre la primera patita y la última no nos da continuidad, ya que tenemos una resistencia de 10K ohmios. Y entre la del medio y la de la izquierda solo nos va a dar continuidad cuando el potenciómetro esté en 0. Ahí sí que nos va a dar continuidad. Ahí sí que nos da continuidad. Pero solo en ese instante, cuando la perilla está en 0. En el momento que subimos la perilla, aquí ya no nos puede dar continuidad. Vamos a subirla un poquito. Ahí ya la subí un poquito y aquí ya no nos puede dar continuidad. Vemos ya que la resistencia aumenta. Un error muy común es confundir el potenciómetro con un dimmer. Son dos cosas totalmente distintas. El potenciómetro sirve para regular circuitos basados en electrónica, básicamente, y un dimmer es para regular la corriente que nos viene de casa, la corriente AC. Vemos que ya trae su propia circuitería. Incluso hay gente que a esto le llama potenciómetro y a esto le llama dimmer. Una cosa es el dimmer y otra cosa es el potenciómetro. Este puede servir para regular la intensidad de una bombilla, por ejemplo, o la velocidad de un motor en AC, y en cambio esto se utiliza más para electrónica. Ahora vamos a ver cómo lo podemos poner a funcionar. Para ello vamos a utilizar nuestra fuente de alimentación. Vamos a regularlo en 3 voltios aproximadamente.
Vamos a usar este potenciómetro de 500 ohmios. Le soldé un diodo LED, el ánodo se lo soldé a la patita de la izquierda y la del medio. Si lo vamos a usar como una resistencia variable, vamos a soldar la patita del medio con una de las esquinas. En este caso, si soldamos la patita del medio con la de la izquierda, cuando subimos la perilla va aumentando la intensidad del LED. Pero si soldamos desde la patita del medio y la de la derecha, entonces hace lo contrario. Cuando la perilla está hacia la derecha no se ilumina el diodo LED y a medida que vuelve hacia el principio se ilumina el diodo LED. En este caso lo tengo soldado entre la patita del medio y la de la izquierda. Ahora aquí tenemos los 3 voltios, vamos a colocar el negativo ahí y ahora el positivo lo ponemos aquí. En este caso tenemos un potenciómetro de 500 ohmios, es muy grande para este diodo LED. Ahora vamos a conectarlo como divisor de voltaje. Para conectarlo como divisor de voltaje, ahora aquí tenemos 12 voltios, vamos a conectar la punta negra en ese lado y aquí la roja la colocamos aquí. Ahora vamos a poner la perilla aquí en la mitad, encendemos la fuente. Aquí ahora entre este punto y este deberíamos de tener la mitad. Entre este punto de la izquierda y el pin del medio vemos que tenemos la mitad, tenemos 6 voltios y en el de la derecha tenemos los 12 voltios. Ahora si giramos la perilla, ahora aquí entre la de la izquierda y la del medio tenemos 10 voltios y la diferencia la vamos a tener entre la del medio y la de la derecha, los 2 voltios restantes. O sea que ahora, tal y como está la perilla, tenemos 2 voltios aquí y aquí tenemos 10 voltios. Si giramos la perilla para este otro lado, o sea ahí, entonces aquí es donde tenemos ahora los 1,51 y entre la del medio y la de la derecha tenemos el resto, o sea los 10 voltios con 84 restantes. Pero entre las esquinas siempre vamos a tener el voltaje total, en este caso los 12 voltios independientemente de cómo esté la perilla, o sea que aunque la perilla esté así, yo sigo teniendo ahí igual los 12 voltios. Aquí os desmonté un potenciómetro para poderlo entender mejor. Tenemos lo que es la perilla, esta sería la carcasa de atrás. Este contacto que vemos aquí es el que se va a deslizar. Aquí si podemos observar este contacto de aquí da la vuelta todo por aquí arriba hasta aquí. O sea que entre la izquierda y la derecha tenemos la resistencia total. De cuanto sea el potenciómetro lo vamos a encontrar entre esta terminal que vemos que está unida a esta otra. Y luego esta del medio vemos que está unida por la parte interna. Lo que significa que cuando esta pieza se va desplazando por la tira y entonces tenemos entre el del medio y una de las esquinas, pues entre este punto y este nos va a marcar una resistencia y entre este y el de la derecha nos marca la diferencia. Es decir, que si este es de 10 ohmios y la perilla la tenemos más o menos por aquí, eso significa que este pedacito de aquí va a tener la resistencia de 2K o la diferencia que sea en relación a la del medio. Y en cambio, esta de la derecha con la del medio, pues va a tener el resto. Es decir, si la perilla se quedó aquí, pues esta va a tener este pedazo hasta llegar aquí, con relación a la del medio. También tenemos que tener en cuenta que los tenemos de distintos tipos. Este en concreto es un potenciómetro lineal. Pero los tenemos logarítmicos, los tenemos senoidales, los podemos tener digitales, multivuelta y también nos podemos encontrar potenciómetros lineales como este pero con interruptor.
Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribirse al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.